En uno de mis videos anteriores, cómo cortar una cebolla en cuadritos, recibí un comentario de mi querido suscriptor Alejandro López, el cual dice lo siguiente: hola, antes que nada gracias por hacer estos videos, ya que me ayudan mucho, y no solo a mí, sé que a muchas personas también. La verdad quisiera saber cómo cortar cilantro, ya que batallo mucho en cortarlo, y me gustaría saber cómo hacerlo. Espero que leas mi comentario y puedas hacer un video sobre cómo hacerlo. Gracias y saludos. De verdad, gracias Alejandro, te agradezco mucho tu comentario. Es por eso que en este video les voy a mostrar cómo picar o cortar cilantro de la forma más fácil y sencilla. Lo primero que deberíamos hacer será lavar nuestro cilantro con agua fría, de manera de quitarle cualquier tierra, sucio o cualquier cosa que venga de la calle. Luego que enjuagamos bien nuestro cilantro con agua fría o tibia, lo colocamos en un papel absorbente para secarlo. La mejor forma de picar o cortar cilantro es cuando ya está seco, lavado y seco. Ok amigos, una vez que ya tenemos nuestro cilantro lavado y seco, agarramos los tallitos. Estos tallitos los vamos a cortar. No queremos utilizar estos tallos, ya que estos tallos son un poco fibrosos y nos dan un sabor distinto a nuestras comidas y no es lo que queremos. Ok, el cilantro lo vamos a colocar con mucha delicadeza, lo vamos a doblar y vamos a hacer una especie de bouquet, así. Vamos a colocar nuestros dedos en posición para picar, muy parecido al corte de la cebolla. Y con nuestro cuchillo vamos a empezar a cortarlo. Bueno, luego lo juntamos y en esta posición del cuchillo vamos a ir cortando de esta forma, arriba y abajo, haciendo este movimiento, y volvemos. Es sumamente fácil. Y así vamos picando y seguimos picando hasta que consigamos el tamaño del cilantro que queremos. Mientras más picamos, obviamente, más pequeño lo vamos a tener. Espero que este video te haya servido de mucha ayuda. No olvides darle like y golpear fuerte la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos de mi canal. Un gran saludo para todos y nos vemos en el próximo video.